Ahí estamos. Yo sé que sos Andrea, pero bueno, presentate, quién sos, qué haces. Y la idea es que cuentes. Bueno, también vos tenés una participación de bastante tiempo e intensa en el sindicato del Subte de La Plata, ¿no? Y que puedas contar un poco a los alumnos que están pensando material qué está pasando con los docentes y qué características estás teniendo este conflicto en particular, tal vez, ¿no? Y si querés referirte también al paro de hoy, al 6A, y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Es un poco la idea. Mi nombre es Andrea y yo soy profesora de literatura y estoy en la comisión directiva de Subte de La Plata. Nosotros venimos con un comienzo de año muy complicado porque hemos estado planteando desde agosto del año pasado que se hiciera una reunión que se llaman paritarias para poder avanzar sobre el tema de actualización del sueldo. Pero también desde el año pasado venimos dando debates acerca de cuestiones que hacen a la calidad educativa, porque desde el año pasado que venimos debatiendo, por ejemplo, con algo que se llamó la pared el conjunto de actores que hay, entre ellos condiciones de trabajo como son la infraestructura de la escuela, que nos afectan a toda la comunidad, por nombrar uno de los puntos. Entonces venimos con esa conflictividad, llegó el comienzo de año y hay algo que se llama la paritaria nacional, es decir, que todas las provincias se juntan y se da en ese marco con el ministro de Educación de la Nación un salario que es al que debería de llegar mínimamente cada provincia. Eso no se cumplió este año, eliminaron eso y eso tiene una lectura también, porque eso es eliminar la responsabilidad que la nación tiene. Entonces ya fue muy conflictivo el comienzo, porque la nación nos decía cosas tales como no tienen escuelas, cuando es el Estado Nacional el que debe garantizar la educación pública de todo el país. Sobre eso, en la provincia de Buenos Aires, también la gobernadora ha estado atacando a los docentes porque a la negativa de darnos un aumento, de mentir en los medios cuando en realidad ni siquiera hoy sabemos bien cuál es la propuesta. Sería un 4,5, sería un aumento de unos 150 a 200 pesos reales. Y como eso no lo aceptábamos, que después se iba a ir actualizando hasta enero del 2018, con un máximo del 19-18% en enero del otro año, frente a una situación donde sigue habiendo inflación, donde ha habido aumento de tarifas, etcétera, era inaceptable. Es decir, el gobierno de la provincia de Buenos Aires da una propuesta que sabía que era inaceptable y en el conflicto docente se ha ido aumentando la agresividad en el sentido de agregar la idea de que haya voluntarios, agregar el tema de la conciliación obligatoria, que la gobernadora no puede. Lo que nos pasa es que cuando hay en una empresa una conflictividad, está la patronal y están los trabajadores, y el Estado interviene desde el Ministerio de Trabajo como conciliando justamente esas partes y ver cómo el conflicto se puede resolver. Supongamos, eso idealmente, ¿no? Ahora, en el caso nuestro, la patronal es el Estado, entonces ellos no pueden dictar la conciliación obligatoria y nunca generaron el mecanismo. De todas maneras, la gobernadora siguió diciendo que eso existía. El tema de los voluntarios no es un tema menor, eso tiene que ver con algo que es lo que está tirándonos en discusión ahora, es decir, lo que empezó como salarial se está transformando en algo que nosotros preveíamos, que era la discusión que nos quieren dar con un avance sobre nuestros convenios de trabajo, que nosotros lo llamamos el estatuto docente. No es una mirada, digamos, encerrada, corporativa, que es lo único que nos importa. Al contrario, nosotros somos las que estamos planteando que sí hay que evaluar, que sí tenemos que evaluar entre todos qué sería lo mejor enseñar, que sí tendríamos que avanzar, pero no de esta manera, no con una evaluación estandarizada,
que es lo que siguen insistiendo que van a colocar, que es la forma que utilizaron en otros países para privatizar la educación, queriendo además desarmar la organización de los trabajadores e interviniendo sobre esto que dicen que es el presentismo, es para intervenir sobre nuestro estatuto y que sería nuestro convenio de trabajo, porque es una idea que el gobierno tiene y que ya ha hecho con otros sectores. Por ejemplo, con el sector de los petroleros, en un acuerdo que se hace en Vaca Muerta, avanzan sobre algunos de los derechos que las trabajadoras y trabajadores tienen. Esto es lo que están en realidad el gobierno planteándonos, y esto es un avance tremendo sobre la educación pública. Les doy un pequeño ejemplo. Se firmó una cosa que se llama el Acuerdo de Pumamarca. Eso lo firmaron todos los gobernadores con el ministro de Educación de la Nación, es decir, los gobernadores de los distintos colores políticos. Y en ese acuerdo de Pumamarca plantean sostener lo que se dice que es el porcentaje de educación, sería 6%, sostener eso y a su vez, con lo mismo, estamos diciendo, con ese mismo 6% que hay ahora, crear jardines y crear jornadas completas. Entonces la pregunta inmediatamente es, ¿y con cuál plata se haría el doble de jornada en todo el país? Bueno, ahí hay que leer lo que está ocurriendo. La propuesta que ya están llevando a cabo son acuerdos para que 4 horas se hagan en la escuela, como la conocemos, la jornada simple, pero las otras 4 horas, ¿cómo se la están pensando? Por ejemplo, hay un pueblo del interior de la provincia en donde se avanzó con un convenio con la sociedad rural. Eso ellos lo ven con ONG, lo ven con una parroquia, lo ven con clubes. Entonces, acá hay un problema que es el tema de la educación pública, de la defensa histórica que hemos hecho. Nuestro país ha podido sostener una avanzada tremenda como fue en los 90 del intento de municipalizar las escuelas, y eso lo pudimos dar vuelta. Y hoy tenemos otro desafío nuevamente, que es, por un lado, las condiciones salariales, por supuesto, porque eso perjudica a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Si un docente está en 3 escuelas, un maestro y un profesor en 6, 7, es evidente que con 400 docentes a la semana, 400 alumnos a la semana, el docente no puede estar planificando, preparando todo lo que hace a la calidad educativa. Después tenemos este tema, que es ya más estructural, que es que estén definiendo un contenido de educación que piensa en el emprendedorismo, en que entonces en el futuro los chicos no tengan la idea de tener un trabajo en el cual se aseguran determinadas condiciones, sino naturalizar algo que venía ocurriendo en los últimos 12 años, que hace la precarización laboral, pero es como darle ahora ya un lugar de legalizar esa situación al punto tal de modificar hasta inclusive los contenidos educativos. Entonces acá hay mucho para debatir, para comprometernos, para tomar desde cada lugar que estemos y para pensar en el conjunto de la comunidad educativa. Porque, bueno, por ejemplo, lo que se dice el tema presentismo, lo que es el salario diferencial. Por ejemplo, no sé si agrego esto, ¿te parece lo de Mendoza? ¿Si lo conocen? ¿O sí, te parece que lo agregué? Sí. El año pasado en Mendoza lo que hicieron fue agregar algo que se llama ítem aula. ¿Qué hacían? El aumento se lo daban solamente a las docentes que estaban frente a curso y que no hayan faltado nunca. De modo tal que hubo compañeras con cáncer que tuvieron que volver a las escuelas. Eso no es hablar ni de seguridad laboral, ni de asegurar los derechos mínimos de las trabajadoras, y además tampoco es asegurar la calidad educativa. Es decir, nosotros eso del ítem aula lo tomamos como nacionalmente, todo lo que son las seccionales de SUTEBAS combativas, por ejemplo, en la provincia o en otros gremios que hay en la nación, con la idea de que esto se supiera lo que estaba pasando, y efectivamente el acuerdo que se firmó en el Consejo Federal, donde van todos los ministros de educación de la provincia, fue hacer algo similar a Mendoza en el resto del país. Es decir, esta es la idea del presentismo que se tiene. Bueno, esto es un avance sobre los derechos de trabajadores desde donde se mire, inclusive con respecto a inclusive algo tremendo como pagar el plus de las compañeras que no hicieron el paro, que las mismas compañeras no están de acuerdo en que se les pague un plus por haber ido a trabajar.
Bueno, estas son algunas de las cuestiones que y hoy estamos acá porque el paro es de todos los trabajadores, es un paro general y es la manera en que tenemos que enfrentar porque realmente hay una avanzada sobre todos los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Perfecto. En verdad,